En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, Domingo, estamos aquí como siempre, con la cultura, con la literatura, y hoy presentaremos un libro que a mí me ha llamado mucho la atención, escrito por Tony Montesinos, que es El Dios más poderoso, dedicado a la vida de Whitman, el gran escritor y periodista norteamericano. Es un ensayo muy afinado, muy correcto, y creo que puede interesarnos a todos. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por invitarme, Román. Pues venga, vamos allá. ¿Quién es el primero del autobombo? ¿El autobombo? Sí, hablas de esto en la página 11. Bueno, hay muchos escritores que se han hecho autobombo, ¿no? Yo le dediqué una biografía entera a Walt Whitman, que es el rey del autobombo, en el sentido de que él publicitó sus propias obras poéticas para darse a conocer en la prensa neoyorquina. Pero bueno, podríamos hablar de muchos otros, ¿no? En todas las literaturas. Era la esperada llegada del Mesías poético, Whitman, ¿no? Sí, en cierta manera eso es lo que dijo Ralph Waldo Emerson, el pensador norteamericano del siglo XIX, cuando él ya en sus ensayos sobre poesía y sobre pensamiento filosófico quiso hacer una especie de premonición sobre el escritor que vendría a nombrar los Estados Unidos, a describirlos, a narrarlos, por así decirlo, y a ponerlos en solfa, ¿no? Como un gran país desde el punto de vista literario. Y entonces, al final apareció, irrumpió Walt Whitman con su gran libro Hojas de hierba y dio por bueno esta premonición de Emerson, que por fin vio a un poeta a la altura del país que estaba emergiendo en el siglo XIX en Norteamérica. Sí. Uno mismo, como tema literario, es autobombo. Bueno, hoy en día que se ha proliferado mucho esto que deben llamar autoficción, que no es más que una manera de, muchas veces, de hablar de uno mismo, de su entorno, sin tener necesidad de desarrollar un talento narrativo, poético, o tener una poética detrás que aguante bien con solidez en un proyecto literario, pues no deja de ser pues, un ejercicio de estilo, ¿no? Pero quien más, quien menos, pues saca de sus raíces, de su entorno, de su vivencia, pues un material que, si tiene suficiente talento y habilidad, con el lenguaje y con el estilo, con las estructuras de cada género, pues puede desarrollar de manera óptima y, como estos autores de los que yo trato, pues pasar a la historia. ¿Por qué el mapa mental de Whitman resulta revolucionariamente poderoso y, según Stevenson, la vida de Whitman fue un milagro continuo? Bueno, el mapa mental y sentimental de muchas maneras de Walt Whitman es muy poderoso y yo me dediqué a estudiarlo porque puede ser un mapa en el que podemos nosotros mover para entender mejor el mundo, para interpretar mejor nuestra realidad, porque él ahonda en el ser humano, en su interrelación, en la diseminación de fronteras que nos alejan de los demás. Y así como otros autores que yo también he estudiado de la época, como Henry David Thoreau y el propio Emerson, al que he citado hace un momento, son autores que nos enseñan un poco a no estar tan perdidos en este sendero de la vida, que a veces es más un valle de lágrimas que otra cosa. Whitman, alumno de una escuela cualquiera. ¿Puede ser esto? Whitman, alumno de una escuela cualquiera. Sí. Él, como cualquier otro autor, se inventa una escuela, en el sentido de que nada había aparecido antes que la poesía de Whitman. Y como todo gran autor, todos los autores que a mí me interesan, son originales, son también transgresores, son autores que rompen con lo establecido, que hacen un paradigma nuevo literario y por eso tienen el hándicap de la incomprensión de su tiempo y la ventaja de que tal vez al cabo de un periodo considerable de años, de décadas, incluso de siglos, pues pueden ser interpretados de manera más válida por los lectores futuros, ¿no? Por lo tanto, sí, Whitman es un autor de esos que crean una obra que empieza y acaba con ellos. ¿Sí? Moralismo en la prensa, se me hace muy raro, ¿eh? Moralismo en la prensa. Bueno, la prensa per se es un medio que a veces es muy falto de escrúpulos, ¿verdad? Pero es un tema a tratar. Decía Emerson que toda actividad, todo acto
todo libro, toda iniciativa ha de tener un aspecto moral detrás, ¿no? Y quería indicar con eso que debemos de tener unos principios válidos. Él hablaba de que solo se puede ir por esta vida, fortaleciendo el triunfo de los principios que decía, ¿no? En el sentido de hacernos valer por una serie de valores, ¿no? Como que tienen que ser con la honestidad, la sinceridad y el trato justo, ¿no? Y verdadero y no hipócrita. Y ojalá algún día, pues, entre todos podamos llegar a esa quimera. Aquí dices una cosa que yo también la he experimentado. No he reconocido nunca una novela antialcohólica, sí dickensiana. Bueno, es que Whitman escribió una novela, porque antes de gran poeta fue un bastante mediocre narrador y un periodista que hizo de todo en la prensa neoyorquina de la época, por sus ideas. Igual a veces también fue apartado de la prensa porque era una persona que contravenía bastante lo estándar, lo establecido, el políticamente correcto. Y bueno, y en la prensa pues ejerció una serie de labores que la alejaron de lo consabido, sí. El regreso de Frank Salvaje ya reflejaba los efectos de la bebida. Sí, es que, como decía, él publicó una novela antialcohólico, Frank Evans se llamaba, porque estaba un poco al albur de un fenómeno que en el siglo XIX se intensificó, en el sentido de ir en contra de la bebida, que la gente bebía a todas horas y era un verdadero problema de salud pública en Estados Unidos. Y hubo manifestaciones, sobre todo de mujeres, y algunas leyes que propusieron acabar con eso, porque entonces incluso los trabajadores volvían muy bebidos el lunes por la mañana, por ejemplo, a trabajar. Y entonces hubo ese fenómeno que derivó en algunas asociaciones en la lucha contra el alcoholismo, y Whitman se sumó a esa iniciativa y hizo una novela que yo analicé concienzudamente para mi biografía, que titulé El Dios más poderoso. El desafío de Whitman era más pragmático que artístico, y el pensamiento poético prehojas de hierba, nos dices tú. Bueno, aquí sería muy arduo sintetizar eso, ¿no? Es una afirmación que me llevaría un buen rato explicar. Lo importante de Whitman es que es una obra con hojas de hierba que sintetiza el mundo, sintetiza la razón y el sentimiento del ser humano, y que nos abre a vías ahora llamaríamos de tolerancia hacia el otro, hacia otras sociedades. Es una lectura además lírica, es una lectura fraterna, es una lectura que escrita como una especie de versículos, por así decirlo, no en poesía rimada, hace que la lectura sea muy fácil y que el público potencial sea totalmente amplio. Descubrimiento del sur, deja Nueva York, y sin embargo acaba de empresario a la muerte del director de Brooklyn Eagle, o sea, se hace cargo de un periódico, ¿no? Él tuvo un montón de iniciativas, incluso ayudando a su padre porque estaba en el sector inmobiliario, fabricando casas, y tiene un pequeño viaje al sur, es muy interesante, va con un familiar, y bueno, puede ver el sur esclavista, ¿no? Y es una experiencia muy intensa que después él va a reflejar en algún artículo y en fin, algunas experiencias, aunque a veces lo autobiográfico de Whitman también que cabe un poco dudarlo, porque a veces exageró mucho, a veces no cumplió con la verdad ordinaria, pero aún así es un hombre, en fin, fraterno y entrañable. ¿Por qué Emerson como referencia? Este tipo de autores a los que me he dedicado, esta tripleta de Emerson, Thoreau, Whitman, para mí son faros para el siglo XXI. Nos dan las bases para pensar, para enfrentarnos a la sociedad con valentía, sin tener miedo a ser transgresores, sin tener miedo a decir la verdad, sin tener miedo a ser políticamente incorrectos. Ellos lucharon contra la esclavitud, se posicionaron en torno a la guerra civil estadounidense. En fin, fueron muy activistas en muchos planos, y tanto en lo social como en lo humanístico como en lo espiritual tienen una escuela de vida, ¿no? que creo que es muy pragmática, muy útil para nuestra vida diaria hoy en día. Para Emerson la obligación de un hombre es ser inconformista. Esto está muy bonito, esto es muy bonito. Sí, esa condición de inconformista es lo que hace avanzar al pensador, porque no se atañe a una verdad única o a un pensamiento solitario, sino que va más allá, ¿no? Y el inconformismo al final es el que nos hace vencer nuestras barreras y nos lleva más allá y nos lleva a innovar, en este caso en mi campo literario, pues en el lenguaje, en los usos estilísticos, en el tratamiento de los géneros. Emerson dice que leer debería convertirse en un universo de casos. Y sin embargo hay un nuevo Emerson
que se parece mucho a Whitman, es lo que yo entiendo. En realidad podrían ser las dos caras de una moneda. Es muy curioso, yo lo pude comprobar al estudiar ambos, que podríamos sustituir un poema o un ensayo, el uno por el otro, firmado de manera recíproca, y parecerían que tuvieran el mismo enfoque, ¿no? Porque coincidían mucho en la misma manera de ver el mundo, de ver la literatura, de ver la poesía y su relación con la vida interior de uno mismo, ¿no? Aunque Emerson es anterior y es un poco el padre de las letras norteamericanas y Whitman le debe mucho, pero en realidad es uno la respuesta al otro, ¿no? Tanto en lo ensayístico como en lo poético. Y es realmente muy bonito enfrentar a los dos y ver que tenían muchas concomitancias. ¿Por qué dices que Conrad era verdadero? Conrad era verdadero. Bueno, en la medida en que un autor que cree en su literatura y la lleva a cabo, en su caso una literatura marítima sobre todo, una literatura que iba en pos de conocer los extremos del ser humano en situaciones muy delicadas, pues esa búsqueda de los extremos y esa recreación literaria están formadas por la verdad, ¿no? La verdad es un concepto muy evanescente, ¿no? Muy efímero, muy difícil de controlar, pero grandes autores han buscado esa verdad con V, ¿no? Sobre todo el que más, Goethe, por ejemplo, en su autobiografía Poesía Verdad, la titulaba así, ¿no? Buscando también esa especie de utopía de pensamiento filosófico. ¿Sí? Martín de Riquer o José María Valverde llamaron a Whitman inspector lírico de los objetos del mundo. Sí, porque Whitman tiene una propensión a hacer una especie como de catálogo de objetos y de situaciones, de lugares. Su poesía es como si fuera un almacén en el que él va recogiendo modos de persona, perfiles psicológicos, lugares del mundo. Él va almacenando cosas, ¿no? Es un gran observador, como todo gran escritor, es un gran observador de la vida y de su propia memoria. Y estos dos estudiosos lo catalogaron de esa manera en la que más o menos uno puede estar de acuerdo. ¿Sí? Puedo entender la religión del cuerpo y del alma, pero no la del feminismo y del sexo, como lo hubiera dicho ahora. Sí, en esta época precisamente nos obliga a pensar de manera más inteligente o de manera más abierta y de manera menos prejuiciosa, como en el caso de Whitman, en el sentido de que con Whitman el feminismo no tendría ningún sentido. Es decir, Whitman trata al ser humano y secundariamente a lo mejor ese ser humano pues tiene órganos femeninos o masculinos, pero trata al ser humano, no entiende de diferencia. Es más, en su poesía están los órganos reproductores de ambos sexos y él celebra al cuerpo, sea que sea como sea. Por lo tanto, es un autor que va hacia la esencia de lo humano, más allá de los sexos, en busca de una convivencia que no enfrenta a la gente, sino que la hermane. Bloom parece que tiene unos parámetros un poco raros comparados con Whitman, con el Cristo crucificado y resucitado. Bueno, Bloom es un autor ingente en su producción y en su mirada, que se sentía muy seguro de lo que decía y parecía un poco sentar cátedra en cada cosa que decía. Entonces, yo me he basado en él en el sentido de buscar referencias de un gran crítico literario, como fue su caso, para hablar de Whitman, porque él lo trató mucho. Entonces, él tiene mucho esta propensión a calificar de manera un poco hiperbólica a los sujetos a los que estudia. Por ejemplo, cuando habla de Shakespeare, dice que fue el inventor del humano, que es una hipérbole desmesurada, ¿no? Por ejemplo. Hojas de hierba, los libros sagrados de la humanidad. ¿Esto lo dijo José Martí? Martí fue un muy buen lector de literatura norteamericana, fue un apasionado de Emerson, él tiene un texto maravilloso cuando muere Emerson, y también fue un buen lector de Whitman, ¿no? Y cuando era una época en que Cuba, digamos, miraba mucho a Estados Unidos para ir a Nueva York, en su caso, por ejemplo, y tenía la literatura norteamericana muy cerca, ¿no? Y es un caso de un muy buen intérprete de la narrativa y el pensamiento norteamericano. El poeta nacional de USA es Whitman y apenas usa uno de los recursos poéticos. En tal caso, el camarada antiliterario, ¿quién es? Es que yo también hablo de Whitman como alguien antiliterario en el sentido de que no se adscribió a ninguna escuela literaria,
quiso estar fuera de los intelectuales. Él no es un intelectual, a él no le podemos imaginar leyendo tranquilamente un libro y analizándolo. Es una persona que vive la vida, que está con los marinos, que está con los conductores de autobuses de Nueva York, que se mezcla con la gente más humilde. Y en ese sentido fue un antiliterario. Yo hablo de él en ese sentido, en que se alejó por completo de pedanterías y de academicismos o de otros autores que ya han sido olvidados y que en su tiempo fueron más importantes que el propio Whitman, porque tenían una poesía mucho más adaptada a las convenciones que regían en aquel momento de Estados Unidos. El lector vulgar y corriente no está bañado por sus modales estandarizados. Esto debía ser de él, ¿no? Pues no lo recuerdo, porque su obra uno lee miles y miles de páginas, ¿no? Pero perfectamente puede ser en el sentido de que esos autores tan extraordinarios piensan en busca de dejar los estándares fuera y proclamarse ellos los inventores de algo, ¿no? Aunque sea de manera indirecta, aunque sea de manera sui generis, ¿no? Y precisamente todos tenemos que ir un poco a eso, ¿no? En busca de alejarnos de lo superfluo y de lo convencional, buscando una literatura que realmente nos avive y que traspase nuevas fronteras para ir innovando en el arte, sí. Oscar Wilde dijo, en su mismo redujo de arte de Whitman es un artista. O sea, es un artista dentro del artista. ¿Cómo se entiende esto? Wilde admiraba muchísimo a Whitman. Él fue a Estados Unidos un par de veces y en una se encontraron y él regaló un retrato. Whitman era muy joven, quería hacer carrera como conferenciante en Estados Unidos. Él también fue un escritor del autobombo, porque en las cartas que escribió a amigos habló de que había sido un éxito su estancia en Estados Unidos y en absoluto fue así. Y bueno, y cumplió con una ilusión que tenía de años atrás de conocer al gran Walt Whitman, que era ya una leyenda cuando Wilde estaba escribiendo sus primeras obras. Compañía y solidaridad se me hace difícil en aquella América. Es que conozco los Estados Unidos, ¿sabes? Bueno, si Estados Unidos hubiera escuchado, hubiera leído, hubiera interpretado bien a estos autores del siglo XIX que fundaron una manera de entender el mundo, de interpretar la realidad, de relacionarse entre las gentes, de autoeducarse mediante la literatura. Si hubiera escuchado a todos estos autores de Estados Unidos, pues no sería un imperio, en fin, depredador, ¿no? Y que efectivamente la solidaridad pues brilla por su ausencia. ¿Sí? La filosofía de Vera diáfana, no contestable a efectos de tolerancia y bondad. Vera diáfana. Hablas de la filosofía de Vera diáfana. Bueno, tiene que serlo y a la vez tiene que tener un prurito de profundidad y que a veces se confunde con el hermetismo, ¿no? El caso es que la filosofía, como decían los grecolatinos antiguos, tiene que servir para ayudarnos en esto de andar por la vida, ¿no? Por tanto, ha de ser clara, ha de ser estimulante y ha de llegar a todo el mundo, porque si no hace ese cometido de ayudarnos a entender la vida y a sortear las inclemencias que nos pone el destino, pues poca filosofía será. Bloom dijo que en el último siglo no había nada intenso, sublime y directo. Caray. Bueno, menos los autores que a él le gustaban, ¿no? Y digamos que era un autor crítico, Bloom, que se fijaba en un montón de autores que pertenecen al imperio, que pertenecen a lo políticamente engrandecido por el statu quo y la infraestructura editorial y cultural de Estados Unidos, y por lo tanto pues él destacaba a unos y vituperaba a otros. Enamorado paternalista, ¿cómo se come esto? Whitman es un hombre que se enamora de jóvenes, pero que tiene ante ellos una postura efectivamente paternalista, como si quisiera protegerlos, como si quisiera amarlos en la distancia. Él tiene algunos amores platónicos u otros que no fueron tanto, pero los que nos falta información. En todo caso, él es un héroe. Él estuvo durante años al lado de muchachos de apenas 20 años que se morían en las camillas, en los hospitales de guerra, en la guerra civil americana, y él ayudó y alentó y ayudó a muchos a pasar sus últimos momentos de vida cuando en unas condiciones verdaderamente terribles, ¿no? Así que tenemos que reconocerle esa heroicidad tremenda. Años inestables que me arrojáis no sé dónde. Poema de Whitman, Redobles de tambor. Sí, es su libro Redobles de tambor, en el que hay algunos poemas muy intensos que versan sobre los acontecimientos de la guerra civil y sobre la actuación, por ejemplo, de Abraham Lincoln
y sobre lo que él veía, ¿no? En el campo de batalla o en los hospitales, como decía, de campaña. Es un libro estremecedor, ¿no? que nos hace ver que las guerras siempre son las mismas, que las guerras siempre se repiten y que esas imágenes atroces vienen desde lo más antiguo de los tiempos hasta ahora mismo. Whitman era un total contemporáneo de Lincoln. Lo había visto varias veces en el teatro. Sin embargo, era un demócrata obsesivo. ¿Por qué? Que él viera a Lincoln hay que dudarlo. Él parece que está demostrado que efectivamente en el teatro no lo vio. Hay otra escena en la que él lo describe como si estuviera lejos paseando Lincoln con su comitiva, porque Whitman vivió en Washington, D.C., y lo vio de lejos y como que exaltó la posición de Lincoln moral y también su experiencia física, ¿no? Pero siempre hay que poner eso en duda porque Whitman propendía mucho a destacarse a sí mismo hablando de las grandezas de otros. ¿Sí? Desde el punto de vista intelectual, parece que nada hubiera que reprocharle a Lincoln. Lincoln era un hombre sumamente interesante, muy irónico. Él destaca en Chicago ya en sus inicios políticos, y después va a ser uno de esos políticos que son realmente excepcionales, en el sentido de que mucha gente de gran valor los destacó y se sintió atraído por ellos, ¿no? El mismo Emerson, ¿no? Y otros lamentaron la muerte a manos de un homicida, ¿no? Pero es una figura realmente interesante, sí. ¿La vitalidad en declive viene cuando el autor se hace mayor? En el caso de Whitman, eso lo hizo en Bloom, a partir de cierto momento su poesía ya es repetitiva, ya no busca transgredir como lo hacía antes, y por supuesto entra en el declive natural de todo poeta, ¿no? Es muy complicado tener una marcha poética como la que pretendía Whitman, que fue muy coherente en el sentido de que estuvo durante décadas haciendo una especie de obra en marcha, Hojas de hierba, en la que iba añadiendo poemas y apartados, pero obviamente sus recursos, su fórmula poética, pues podía verse abocada pues a cierto agotamiento, ¿no? Pero hasta el final de sus días él escribió poemas realmente interesantes. ¿Sí? A ver, y para ir acabando, ¿qué quieres decir con un libro expansivo? Y Baudelaire, hombre ligado a lo marginal y morboso desde el punto de vista biográfico. Bueno, expansivo en el sentido de que se hace camino al andar, como diría Machado. Whitman va escribiendo su obra a medida que vive, a medida que observa, y va engrandeciendo su libro. Por eso se expande, y en esa expansión lo que hace es también expandir su comprensión del alma humana y su mirada hacia el prójimo, ¿no? Y por lo que respecta a Baudelaire es la otra cara, en el siglo XIX también, pero al otro lado del charco, en Francia, un autor que al que, digamos, quería rechazar lo moderno, es el antimoderno por excelencia, pero se beneficiaba de la modernidad, de la prensa, de las fotografías. Él quería estar y no estar a la vez. Es un autor muy hipócrita que escribió unas cosas terribles en contra de los belgas, por ejemplo, y que fue un poeta maldito que también se benefició de algunas becas del Estado y a la vez quiso ser un hombre rebelde, ¿no? Ese tipo de hipocresía o de contradicción interna que muchos grandes autores manifiestan, sí. Y para finalizar, ¿el arte de la alegría cuál es? Pues abrir los ojos al nuevo día en cada amanecer y estar despiertos, no despertarse simplemente, sino estar despierto, como diría Thoreau, y nutrirse de todo y de gozar hasta en el sufrimiento. Bueno, pues hasta aquí es una biografía muy distraída de Whitman, poeta y escritor norteamericano, muy orientada, en mi opinión, a estudiosos y estudiantes y curiosos, aunque la puede leer todo el mundo, ¿eh? Nos llega a todo el mundo y os recomiendo que leáis El Dios más poderoso de Toni Montesinos, editorial Ariel. És un libro fantàstico. Muchas gracias, Román. Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.